Desde el punto de contacto, los impulsos eléctricos se propagan a través de una red neuronal increíblemente compleja, una auténtica autopista de información sensorial. Las fibras nerviosas, como cables vivientes, transmiten las señales a velocidades vertiginosas, saltando de una neurona a otra a través de sinapsis, las conexiones microscópicas que permiten la comunicación entre las células nerviosas. Esta red neuronal, que recorre todo tu cuerpo, actúa como un sistema de comunicación instantánea, transmitiendo información vital desde la periferia hacia el centro de control, tu cerebro. En cuestión de milisegundos, la señal del roce del pétalo habrá recorrido un largo camino, atravesando brazos, hombros, hasta llegar a la médula espinal, la principal vía de comunicación entre el cuerpo y el cerebro. En la médula espinal, la información sensorial se filtra y se clasifica. Los impulsos eléctricos, portadores del mensaje del roce del pétalo, son dirigidos hacia el tálamo, una estructura cerebral que actúa como un centro de retransmisión sensorial. Aquí, las señales se procesan y se envían a las áreas especializadas de la corteza cerebral, la capa más externa del cerebro, responsable de las funciones cognitivas superiores. Finalmente, el mensaje llega a su destino final, la corteza somatosensorial, una región del cerebro especializada en procesar la información táctil. Aquí, en este mapa sensorial del cuerpo, se decodifican las características del estímulo, la presión, la textura, la temperatura. El cerebro, con una precisión asombrosa, ha traducido un simple roce en una experiencia sensorial consciente, la sensación de un pétalo de rosa acariciando tu piel. Pero aquí reside uno de los grandes misterios de la percepción. Todo lo que experimentamos, todo lo que sentimos, no es más que una construcción de nuestro cerebro. La realidad, tal y como la conocemos, no es más que una interpretación, una ilusión convincente creada por la actividad eléctrica de nuestras neuronas. El cerebro, a partir de simples impulsos eléctricos, crea un mundo de sensaciones, un tapiz vibrante de colores, sonidos, olores, sabores y texturas. Pero, ¿cómo distingue el cerebro entre diferentes tipos de sensaciones? ¿Cómo interpreta el dolor, el placer, el calor o el frío? En el próximo capítulo de nuestro viaje, profundizaremos en el fascinante mundo de la interpretación sensorial, explorando cómo el cerebro convierte simples señales en la riqueza de experiencias que dan forma a nuestra realidad. El dolor y el placer, dos caras de la misma moneda sensorial, son esenciales para nuestra supervivencia. El dolor nos alerta del peligro, nos indica cuándo debemos retirarnos, protegernos. El placer, por otro lado, nos impulsa a buscar experiencias gratificantes, a perpetuar la especie, a disfrutar de la vida. Pero ¿cómo distingue el cerebro entre estas dos sensaciones tan opuestas? ¿Cómo traduce simples impulsos eléctricos en la intensidad del dolor o la calidez del placer? La respuesta se encuentra en una compleja red neuronal que involucra no solo la corteza somatosensorial, sino también áreas del cerebro relacionadas con las emociones, la memoria y la toma de decisiones. El dolor, por ejemplo, no es solo una sensación física, sino una experiencia multidimensional que activa la amígdala, el centro cerebral del miedo y la ansiedad, y el hipocampo, donde se almacenan las memorias emocionales. La intensidad del dolor que percibimos no depende únicamente del estímulo físico, sino también de nuestra interpretación subjetiva, de nuestras experiencias previas y de nuestro estado emocional. Lo que para una persona puede ser un dolor leve, para otra puede ser insoportable. El placer, por otro lado, activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina y otros neurotransmisores que generan sensaciones de bienestar y euforia. Este sistema, esencial para la motivación y el aprendizaje,
nos impulsa a repetir las conductas que nos producen placer y a evitar las que nos provocan dolor. Pero la percepción del placer, al igual que la del dolor, es también subjetiva y está influenciada por factores culturales, sociales y personales. Nuestro cerebro, a pesar de su increíble precisión, no es infalible. En ocasiones, la percepción sensorial puede verse alterada, distorsionada, creando ilusiones que desafían nuestra comprensión del mundo. Estas ilusiones sensoriales, lejos de ser simples curiosidades, nos revelan mucho sobre el funcionamiento interno de nuestro cerebro y sobre los mecanismos que utiliza para construir nuestra realidad. Un ejemplo clásico es la ilusión del miembro fantasma, en la que personas que han sufrido la amputación de un miembro continúan experimentando sensaciones, a veces incluso dolorosas, en la extremidad que ya no existe. Esta ilusión se produce porque el cerebro, a pesar de la ausencia de información sensorial procedente del miembro amputado, mantiene un mapa neuronal de esa parte del cuerpo. Otro fenómeno sorprendente es la sinestesia, una condición en la que la estimulación de un sentido provoca una experiencia sensorial en otro sentido. Las personas con sinestesia pueden, por ejemplo, ver sonidos, escuchar colores o saborear texturas. En el caso de la sinestesia tacto-espejo, las personas experimentan sensaciones táctiles en su propio cuerpo cuando observan a otra persona siendo tocada. Estas ilusiones sensoriales, lejos de ser errores del sistema, nos revelan la extraordinaria capacidad del cerebro para adaptarse, aprender y reinterpretar la información sensorial. En el próximo capítulo de nuestro viaje, exploraremos la fascinante interacción entre los sentidos, descubriendo cómo la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto trabajan juntos para crear una experiencia sensorial única e integrada. Adentrémonos aún más en el epicentro del tacto, en el reino donde las caricias se convierten en emociones, donde las texturas cobran vida, la corteza somatosensorial. Ubicada en el lóbulo parietal del cerebro, esta región actúa como un mapa sensorial, un intrincado tapiz donde cada punto corresponde a una zona específica de nuestro cuerpo. Los labios, las yemas de los dedos, la lengua. Cada una de estas zonas, altamente sensibles, ocupa un espacio considerable en este mapa cerebral, reflejando la importancia del tacto en nuestra interacción con el mundo. La información sensorial, transmitida a través de las fibras nerviosas, llega a esta región del cerebro, donde se procesa con una precisión asombrosa, permitiéndonos distinguir entre la suavidad de una caricia y la aspereza de una piedra. Pero la corteza somatosensorial no se limita a registrar las sensaciones táctiles de forma pasiva. Esta increíble región del cerebro también juega un papel crucial en la propiocepción, la capacidad de percibir la posición de nuestro cuerpo en el espacio sin necesidad de la vista. Gracias a la propiocepción, podemos caminar, bailar o enhebrar una aguja sin tener que mirar constantemente nuestras extremidades. Esta compleja función se basa en la información sensorial procedente de los músculos, las articulaciones y los tendones, que envían señales constantes al cerebro sobre la tensión, la posición y el movimiento de nuestro cuerpo. La corteza somatosensorial integra esta información con los datos visuales y vestibulares, creando un mapa interno tridimensional que nos permite movernos con precisión y fluidez en nuestro entorno. Lo que hace que la corteza somatosensorial sea aún más fascinante es su plasticidad, su capacidad de cambiar y adaptarse a lo largo de la vida. Estudios científicos han demostrado que las experiencias sensoriales pueden modificar la estructura del cerebro, fortaleciendo las conexiones neuronales en las áreas que más utilizamos y debilitando las que dejamos de usar. Por ejemplo,
En las personas ciegas, la corteza visual, que normalmente procesa la información visual, puede ser reconectada para procesar información táctil o auditiva, mejorando su capacidad de lectura braille o de ecolocalización. Esta increíble capacidad de adaptación del cerebro nos demuestra que la percepción no es un proceso estático, sino un continuo aprendizaje y refinamiento en función de nuestras experiencias. Pero la percepción táctil no depende únicamente de las señales sensoriales que llegan al cerebro. Nuestras expectativas, emociones y experiencias previas también juegan un papel crucial en la forma en que interpretamos el mundo que nos rodea. Por ejemplo, si nos dicen que vamos a tocar algo suave y agradable, es probable que nuestra percepción del tacto se vea influenciada por esa expectativa, incluso si el objeto no es tan suave como nos habían dicho. Este fenómeno, conocido como modulación sensorial por expectativas, demuestra que la percepción no es un proceso pasivo, sino una construcción activa del cerebro, influenciada por una multitud de factores, tanto conscientes como inconscientes. En el próximo capítulo de nuestro viaje, exploraremos cómo la interacción entre los sentidos, la sinestesia de nuestra experiencia sensorial, crea una percepción del mundo aún más rica y compleja. Vivimos en un mundo de sensaciones, un constante bombardeo de información que llega a nuestro cerebro a través de los 5 sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, lejos de actuar de forma aislada, trabajan juntos en perfecta armonía, creando una experiencia sensorial integrada y coherente. Esta interacción entre los sentidos, conocida como percepción multimodal o integración sensorial, es esencial para nuestra comprensión del mundo. Imagina por un instante morder una manzana. No solo percibes su sabor dulce y ligeramente ácido, sino también su textura crujiente, el sonido que produce al morderla, su aroma fresco y su color rojo brillante. Cada uno de estos sentidos aporta información que el cerebro integra para crear una experiencia sensorial completa y multidimensional. La vista, ese sentido que a menudo consideramos el más fiable, es también el más propenso a las ilusiones. Nuestro cerebro, en su afán por dar sentido al mundo que nos rodea, a veces toma atajos, realiza suposiciones basadas en experiencias previas que pueden llevarnos a percepciones erróneas. Las ilusiones ópticas no son errores de la vista, sino evidencias del complejo procesamiento que realiza nuestro cerebro para construir una imagen coherente de la realidad. El cerebro, bombardeado constantemente con un torrente de información visual, busca patrones, formas familiares, y a menudo rellena los huecos con suposiciones basadas en lo que espera ver, no necesariamente en lo que realmente está presente. Las ilusiones ópticas aprovechan esta tendencia del cerebro a interpretar, a buscar un orden en el caos, y en el proceso, nos revelan los mecanismos ocultos de la percepción visual. Las ilusiones de perspectiva juegan con nuestra capacidad para percibir la profundidad y la distancia. Nuestro cerebro, acostumbrado a un mundo tridimensional, utiliza pistas visuales como el tamaño relativo de los objetos, la convergencia de líneas paralelas y la superposición para calcular la distancia a la que se encuentran. Sin embargo, estas pistas pueden ser manipuladas para crear ilusiones de perspectiva, como la famosa habitación de Ames, donde 2 personas de la misma estatura parecen gigantes y enanos debido a la distorsión del entorno. La arquitectura, desde la antigüedad hasta nuestros días, ha utilizado las ilusiones de perspectiva para crear efectos visuales impactantes. Las columnas de los templos griegos, por ejemplo, no son perfectamente rectas, sino que se inclinan ligeramente hacia adentro para corregir la distorsión que se produciría si se vieran desde la distancia. El juego con la perspectiva, lejos de ser un mero truco visual, puede transformar nuestra experiencia del espacio, creando sensaciones de grandiosidad
profundidad y misterio. Las ilusiones no se limitan al sentido de la vista. El tacto, ese sentido tan íntimo y personal, también puede verse afectado por la interpretación que realiza nuestro cerebro. El miembro fantasma, un fenómeno que experimentan algunas personas que han sufrido la amputación de un miembro, es un ejemplo conmovedor de cómo el cerebro puede seguir sintiendo la presencia de algo que ya no está físicamente presente. Aunque la explicación científica del miembro fantasma aún no está del todo clara, se cree que se debe a una combinación de factores, entre ellos la reorganización de la corteza somatosensorial tras la amputación y la persistencia de las redes neuronales que almacenaban las sensaciones del miembro perdido. El cerebro, en su capacidad de adaptación, a veces se reafirma en la ilusión, creando sensaciones que, aunque puedan resultar fantasmagóricas, son muy reales para la persona que las experimenta. Las ilusiones, lejos de ser simples curiosidades, nos abren una ventana a los procesos ocultos de nuestra mente. Nos recuerdan que la realidad no es un concepto absoluto, sino una construcción del cerebro, una interpretación basada en la información que recibimos a través de los sentidos, nuestras experiencias previas y nuestras expectativas. El cerebro no es un simple receptor pasivo de información, sino un órgano dinámico que constantemente interpreta, anticipa y da sentido al mundo que nos rodea. En el parpadeo de un ojo, en la fracción de segundo que tarda en caer una gota de lluvia, nuestro cerebro procesa información sensorial a velocidades asombrosas. La velocidad de la sensación, esa capacidad de nuestro sistema nervioso para transmitir y procesar estímulos en tiempo real, es un testimonio de la eficiencia y la sofisticación de nuestra maquinaria biológica. Desde la punta de los dedos hasta la corteza cerebral, la información sensorial viaja a través de una red de fibras nerviosas. Una autopista de información donde los impulsos eléctricos se propagan a velocidades de hasta 120 metros por segundo. Esta velocidad vertiginosa es esencial para nuestra supervivencia, permitiéndonos reaccionar a los peligros, coordinar movimientos precisos y experimentar el mundo con una fluidez asombrosa. Imagina por un instante tocar una superficie ardiente. En milisegundos, los receptores de dolor en tu piel envían una señal de alarma que viaja a través de las fibras nerviosas hacia la médula espinal. Aquí, sin necesidad de la intervención consciente del cerebro, se activa un arco reflejo que provoca la contracción muscular, retirando la mano del peligro antes de que la sensación de dolor se haga consciente. Este acto reflejo, una respuesta automática e involuntaria, ilustra la rapidez del procesamiento sensorial. Pero no todas las sensaciones siguen esta vía rápida. Las experiencias sensoriales más complejas, aquellas que requieren análisis, interpretación y toma de decisiones, toman un camino más largo hacia las regiones superiores del cerebro, donde se mezclan con nuestras emociones, memorias y expectativas. La plasticidad cerebral, esa capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse a lo largo de la vida, juega un papel fundamental en la percepción sensorial. Estudios científicos han demostrado que la experiencia sensorial puede modificar literalmente el mapa sensorial del cerebro, fortaleciendo las conexiones neuronales en las áreas que más utilizamos y debilitando las que dejamos de usar. En personas ciegas, por ejemplo, la corteza visual, normalmente dedicada al procesamiento de la información visual, puede ser reconectada para procesar información táctil, mejorando su capacidad de lectura braille o de ecolocalización. Esta increíble adaptabilidad demuestra que nuestro cerebro no es un órgano estático, sino un sistema dinámico en constante evolución, moldeado por nuestras experiencias y nuestra interacción con el mundo.
El deporte de élite ofrece un ejemplo fascinante de cómo el entrenamiento intensivo puede modificar la percepción sensorial y optimizar el rendimiento motor. Los atletas de élite no solo poseen una fuerza y resistencia física excepcionales, sino que también han desarrollado una capacidad sensorial y una precisión de movimientos fuera de lo común. Sus cerebros, esculpidos por años de práctica deliberada, han optimizado las conexiones neuronales involucradas en la percepción del movimiento, la coordinación ojo-mano y la anticipación de las acciones del oponente. La velocidad de procesamiento sensorial se combina con una intuición casi instintiva, permitiéndoles tomar decisiones en fracciones de segundo y ejecutar movimientos con una precisión asombrosa. El cerebro del atleta, un testimonio de la plasticidad y la capacidad de adaptación del cerebro humano, nos recuerda que el límite de nuestras capacidades sensoriales y motoras está en constante expansión. El tacto, más allá de su función biológica, es un lenguaje emocional poderoso. A través del contacto físico, establecemos lazos afectivos, expresamos amor, consuelo, empatía, el abrazo cálido de un ser querido, la caricia suave en un momento de dolor, el apretón de manos que sella un pacto de amistad. Todas estas experiencias sensoriales dejan una huella imborrable en nuestro cerebro, creando un mapa emocional tan único como nuestras propias huellas dactilares. La piel, ese órgano que nos conecta con el mundo exterior, es también un lienzo donde se plasman nuestras vivencias, nuestras alegrías y tristezas. Cada caricia, cada abrazo, cada beso, deja una huella sensorial que el cerebro asocia a una emoción concreta, creando un complejo entramado de sensaciones, sentimientos y recuerdos. El olor a tierra mojada tras la lluvia, la melodía de una canción que solíamos escuchar en nuestra juventud, el sabor del plato que nos preparaba nuestra abuela. Todos estos estímulos sensoriales tienen la capacidad de transportarnos en el tiempo, de evocar recuerdos vividos y emociones asociadas a ellos. El cerebro, ese alquimista de la experiencia, no almacena los recuerdos como fotografías estáticas, sino como un conjunto de sensaciones interconectadas que se reactivan cuando nos exponemos a estímulos similares. Esta estrecha relación entre la percepción sensorial y la memoria explica por qué ciertos olores, sabores o sonidos pueden despertar emociones tan intensas, transportándonos a momentos del pasado con una viveza asombrosa. El cerebro, al recrear estas experiencias sensoriales, nos permite revivir emociones del pasado, tanto positivas como negativas, y reforzar los lazos que nos unen a personas, lugares y momentos significativos de nuestra vida. El fenómeno del miembro fantasma, mencionado anteriormente, nos ofrece una perspectiva única sobre la interacción entre el cuerpo, la mente y las emociones. Aquellas personas que continúan experimentando sensaciones en un miembro ausente nos demuestran que la percepción no se limita al ámbito de lo físico, sino que está profundamente ligada a nuestra imagen corporal, nuestras experiencias previas y nuestro estado emocional. La sensación de dolor en un miembro fantasma, aunque pueda parecer una paradoja, es una experiencia muy real para quien la sufre, una manifestación de la persistencia de las redes neuronales y las conexiones emocionales asociadas al miembro perdido. Este fenómeno nos recuerda que el cerebro no es un simple procesador de información sensorial, sino un órgano complejo y dinámico que construye nuestra realidad a partir de una multiplicidad de factores, entre ellos nuestras emociones, expectativas y vivencias pasadas.